somos totalmente diferentes. Pero si usted lo mira con cuidado, todos recibimos exactamente lo mismo. El aire. ¿Quién de ustedes no recibe aire? A ver, levante la mano el que no recibe aire. Le ponen oxígeno, aquí usted lo ve aquí con la manguerita. Pero recibimos el aire es gratis. Todos los seres humanos recibimos alimento, unos más, otros menos. Los que no reciben alimento por ahí es por la maldad del hombre, pero normalmente la misma naturaleza se encarga de darnos el alimento, ¿cierto? Agua, todos recibimos agua, totalmente, todos recibimos agua, todos, cuando usted, sin que usted se diera cuenta, oiga lo que le voy a decir, sin que usted se diera cuenta, usted recibió 26 cromosomas de su mamá y 26 cromosomas de su papá. 23. Gracias. No, lo que pasa es que yo estoy hablando de los fenómenos. Yo estoy hablando de nosotros los que somos fenómenos, que recibimos más que... No, 23, sí, claro, me equivoqué. 23 cromosomas de nuestro padre y 23 cromosomas de nuestra madre. Eso lo normalmente recibimos. Algunos por ahí reciben de pronto un cromosoma además, como por ejemplo la trisomía 21, que es el famoso síndrome de Down, por ejemplo, ¿cierto? O también, por ejemplo, la trisomía 18, con 3 cromosomas 18. Pero todos recibimos exactamente lo mismo. Usted mira a los hijos, el mismo papá, voy a hablar de una familia normal, el mismo papá, la misma mamá, la misma comida, las mismas circunstancias, la misma todo, y los hijos como los dedos, todos diferentes, ¿cierto? O sea, hoy tenemos que hablar de que la personalidad es una manera de ver y recibir lo que todos recibimos. O sea, yo recibo exactamente lo mismo, pero cómo lo guardo dentro de mí y cómo eso me da una personalidad. Y en la vida cristiana nosotros también recibimos exactamente lo mismo, pero hay una manera diferente de expresar esa personalidad espiritual. Vamos a ver que la personalidad espiritual, cuando estamos en Cristo, debe ser una sola. Y a eso es lo que nos vamos a referir en el día de hoy. Por favor, vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. No me gustó. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Lo tienen ya? Amén. Leemos capítulo 10. No les había dicho el capítulo, ¿verdad? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer del verso 1 al verso 22. Abran sus Biblias, abran sus celulares, abran sus tablets y abran sus corazones. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1. Dice la santa palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Por qué digo pues que el ídolo es igual o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Versículo 22. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Uy, tremendo esa regla. Inclina su rostro delante del Señor. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, queremos darte gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra está llena, Señor, de bendición para todos y cada uno de nosotros. Permítenos entenderla hoy, permítenos grabarla en nuestro corazón, pero sobre todo permítenos hacerla, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy se mueva con poder y se mueva en medio de nosotros, abriendo nuestros oídos espirituales. Por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, antes de comenzar, hacer una pequeña introducción de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque es muy importante que todos entendamos y tengamos claridad de esto. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios no la escribe Pablo como las demás cartas para felicitarles y recordarles algunos principios de lo que tiene que ver la doctrina cristiana. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios realmente es un regaño a los corintios. Corintio era una población donde era un puerto, digámoslo así, un sitio donde entraba mucha cantidad de gente, había mucha cantidad de cultura y había mucha cantidad de dioses. Muchas de esas personas se habían empezado a convertir al evangelio, habían empezado a entrar a la vida cristiana, pero estaban entrando con los vicios y con las maneras de ser de la vida que ellos habían vivido antes. Entonces las mujeres, por ejemplo, estaban entrando con atavíos del mundo y entonces estaban contaminando a las mujeres que estaban dentro del templo. Muchas mujeres en los templos habían sido prostitutas, entonces entraban a traer todo lo que ellas hacían normalmente en el templo, excepto la prostitución. Pero entonces eran murmuradoras, querellosas, habladoras. Entonces Pablo tiene que decirle: venga, cállese en la congregación, no hagan ese tipo de actividad. Permitan que la enseñanza se dé, tengan claro que se está dando la enseñanza. Y después, si necesitan más explicación, vaya y pregúntele a su marido, ¿cierto?, en la casa. Pablo está hablando incluso de la cena del Señor, que la estaban tomando incorrectamente. Llegaban, preparaban la cena, y los primeros que llegaban, que generalmente eran los de plata, porque no tenían que trabajar y porque no tenían que hacer muchas cosas, se comían las viandas, se tomaban todo el vino, y cuando llegaba la gente realmente a celebrar la cena, ya no habían sino borrachos. Entonces Pablo le dice: no, esa vaina no es así tampoco. Les va aclarando de una manera especial lo que es la verdadera vida cristiana. Pero llegamos a un punto muy importante, que es este capítulo 10 de la carta. Y en este capítulo 10 voy a mostrarles cómo el apóstol Pablo habla de una cosa que es importantísima que nosotros lo entendamos. Miren lo que comienza diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y escuchen por favor, a mí me encantan los absolutos, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés
fueron bautizados. Es decir, a todos nuestros padres, todos los que estaban en Egipto, todos recibieron lo mismo. El primer punto que yo quiero que veamos en el día de hoy es que todos recibimos, los padres recibieron lo mismo, todos recibimos lo mismo. Pablo está diciendo, todos los israelitas en el desierto pasaron el mar, fueron bautizados en Moisés, todos recibieron el mismo alimento espiritual. ¿A quién le faltó el maná? ¿Quién dijo, mire, es que yo me comía 1,5 toneladas de comida diaria? Cada uno coja y coma lo que necesite. ¿Cuánto comía? 1,5 toneladas de maná. ¿Y había para él 1,5 toneladas? Sí, había 1,5 toneladas. No podía decir que a él le quedaba faltando 100 gramos de la tonelada. No, él se podía comer la tonelada. No guarde para el otro día, excepto el viernes que tenían que guardar para el sábado. De resto, todo lo demás, todos los días salga y recoja su tonelada. Eso es el problema suyo, punto, se acabó. Todos recibieron la cantidad de agua que necesitaron. Dice, pero, y aquí es lo más interesante de esto, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Tremendo. Y va a hablar el apóstol Pablo de 4 pecados. Yo no sé, y les digo sinceramente, después de leerlo, no sé exactamente por qué esos 4, pero sí me llama poderosamente la atención que esos 4 son los mismos 4 pecados que después van a entrar a la tierra prometida y los van a seguir haciendo. Y los va a llevar a perder la tierra prometida. El primero de ellos dice, codiciaron, desearon. Y mire cómo dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Como ellos comenzaron a codiciar. ¿Qué codiciaron ellos? ¿Se acuerdan del pecado de Coré? Era otra cosa bien interesante. Estaban en el desierto y empezaron a codiciar la carne que comían en Egipto. Bravo eso. Estaban comiendo maná, no tenían que trabajar por él. En Egipto comían carne, pero tenían que trabajar como esclavos por ella. Yo no sé si usted sería de los que estando en el desierto, comiendo sin necesidad de trabajar por ese pan, usted estaría deseando tener mejor esa carne que no comerse un pan que usted no estaba trabajando y un pan que le estaba saciando tranquilamente su necesidad corporal. Y lo peor de todo es que muchos seres humanos, muchos, tenemos esa codicia constantemente. Número 1, codiciaron. Número 2, idolatraron. Y quiero que nos devolvamos un poquitico en la Biblia y veamos qué fue esa idolatría. ¿Qué fue esa idolatría? Por favor, vaya conmigo a Éxodo capítulo 32. Es para que entendamos lo que Pablo nos está escribiendo aquí. Éxodo capítulo 32. Y mire lo que Pablo les está contando a ellos, les está escribiendo. Ellos tuvieron que repasar, así como usted y yo estamos repasando hoy, ese Antiguo Testamento. Ellos tuvieron que ir a leerlo. Verso 6. Mira lo que dice. Capítulo 32 de Éxodo, verso 6. Leámoslo un poquitico. El versículo 4. El versículo 3, para que quede claro. Entonces todo el pueblo, sí, siga para atrás, versículo 2. Vamos a leer al revés. No se rían de este pobre pastor, uno bien viejito y tratando de decir, no, bendito sea mi mentira. Versículo 3. Versículo 3. Dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses.
que te sacaron ¿de dónde? Oye, quiero que vuelva a leer. Entonces dijeron, ¿quiénes dijeron? ¿Quién hizo el becerro? Aarón. ¿Quiénes dijeron estos son tus dioses? El pueblo. Venga, pero es que acababan de ver cómo Dios los había sacado con grandes milagros. 10 plagas que nunca los tocaron. Y fuera de eso vieron cómo Dios les abrió el mar en dos. Y cantaron gozosos. Y ahora dice que no fue Dios, el Jehová de los ejércitos, el Yahvé, el Dios uno y trino, o el Dios todopoderoso, o el Dios omnipotente, sino que dicen estos de la tierra de Egipto. O sea, tradúzcanlo. Estos son los dioses que te sacaron de la esclavitud. Y verso, dice verso 5. Y viendo esto Aarón, usted siendo Aarón, ¿qué hubiera hecho? Venga, no, eso no fueron. Fue Dios todopoderoso. Aarón no estuvo ahí o no estuvo ahí. Aarón no fue de los que el que fue mandado a hablar porque Moisés no podía hablar. Aarón no era el que tenía toda esta fluidez para poder decir las cosas tranquilamente delante de Faraón sin que nada le fallara. Tenía una fluidez enorme en sus palabras y podía decirlo todo tranquilamente y sin parar. Ese era Aarón. Pero ahora Aarón les dice una cosa, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta, ¿para quién? Y escuche lo que dice. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer, beber y se levantó a regocijarse, a bailar. La idolatría fue para Israel un pecado constante. Y aquí dice la palabra del Señor: primero codiciaron, segundo idolatraron e hicieron ídolos de fundición, los adoraron delante, le dieron el nombre de Dios. Aarón dice, he aquí, este es ahora, entonces hagamos delante de un becerro un sacrificio a Jehová. No, venga. Ayer estuve viendo un video, estaba tratando de entender un poquito la idolatría. Y digo entender un poquito porque yo fui tan idólatra como muchos de ustedes. Yo pertenecía a la iglesia tradicional. Yo me arrodillé delante de una imagen. Yo me eché la bendición delante de una imagen. Yo le pedía una imagen. Sí, yo hice eso. Yo besé el niño Jesús que besaron no sé cuántos números de personas. Sí. No, diga lo que quiera, pero yo creo que usted también lo hizo. ¿Sí o no? Sí, es que no. Y entonces me puse a mirar y resulta que el video era un video hecho por la iglesia tradicional, y en el video decía, por ejemplo, cosas como esta. Decía, en Éxodo capítulo 20, verso 4, Dios prohibió realmente hacer los ídolos. Y dice la palabra de Dios, entonces leen Éxodo capítulo 20, verso 4, y en esa palabra, ahí ellos dicen, pero, si usted mira, Dios mandó y dio la orden de hacer imágenes. Y entonces hablan cuando Dios le dice a Moisés en el desierto que haga un arca, y en esa arca dice que haga 2 querubines, ¿cierto? Entonces dice, Dios permitió y Dios ordenó que los hicieran, y no solamente ordenó, sino que además de eso se agradó de que, y entonces habla de los 2 querubines de un tamaño impresionante que hizo Salomón para el templo que Salomón le levantó al Señor. Lo que no han logrado entender son 2 cosas. La primera, si usted mira, lo único que hicieron fue querubines, no hay ninguna otra cosa. Ahora, la orden del Señor fue hacer querubines. ¿Por qué querubines? Porque eran protectores, que eran los que guardaban. No,
Porque los querubines están con Dios. Le hace lo que sucede en el momento en el cual le aparece o ve Isaías a Dios en el templo. Y dice, ¿cuántos querubines habían allí? Entonces, ojo con esto. Lo que Dios quería mostrar, Dios no necesita protectores. Pero los querubines estaban simbolizando que ahí estaba la presencia de Dios. Y eso es fundamental entenderlo. Ahora, Dios le dio la orden a Salomón de que él hiciera en el templo querubines. No, ¿dónde está la orden de Dios? ¿Dónde está la orden de Dios? Lea a ver si en alguna parte hay una orden de Dios que y hazme querubines en todo el templo. Los querubines fue algo que se le ocurrió a Salomón, porque tenía oro para botar. ¿Se agradó Dios de eso? Sí, es posible que se haya agradado Dios de eso, pero no fue una orden de Dios. En ninguna parte dice que fue una orden de Dios. Ahora, ¿en qué momento Dios dio la orden de que a esos querubines se les hiciera algún culto o se les diera alguna reverencia? ¿Cómo estaban los querubines en el arca? Estaban arrodillados y la punta de las alas se tocaban en la parte de arriba, significando que estaban humillados delante de la presencia de Dios. Es que el arca simbolizaba la presencia. Los querubines simbolizan que ahí sí está la presencia del Señor. Y ellos muestran la reverencia que debe tenerse ante la presencia de Dios. Eso es diferente. El problema radica en que la idolatría es hacer ídolos y crearle culto. Y entonces han creado dos palabras, uno que se llama culto y otro que se llama reverencia. Y entonces dicen que es diferente hacer culto y otra cosa diferencia es reverencia. Y muestran cómo, por ejemplo, Elizabeth, cuando María llega a donde ella, Elizabeth se tira a tierra y hace una reverencia delante de María. Y entonces dicen tranquilamente que eso se llama reverenciar y que no se llama humillar. Ojo con eso. Lo que pasa es que cuando Elizabeth recibe a María, Elizabeth, dice la palabra que el niño que estaba en el vientre le brinca y es lleno del Espíritu Santo. Entonces Elizabeth recibe absolutamente todo eso y se da cuenta que en el vientre de María viene ¿quién? El Salvador del mundo. Y entonces entra a hacer una adoración, no a María, sino al Dios de los cielos. Oye, es que eso hay que entenderlo. Eso hay que comprenderlo. Eso hay que entrar. La idolatría llevó al pueblo de Israel a perder a través de los ídolos el caminar directamente con Dios. Número 3. Dice, vuelvo otra vez a 1 Corintios, capítulo 10, y mire el tercer pecado. Pecado número 1, codician. Pecado número 2, idolatran. Pecado número 3, fornican. Pero, ¿a qué fornicación se refiere esto? ¿A qué fornicación se refiere esto? Porque esa fornicación llevó a que murieran ¿cuántos? 23,000. Vaya conmigo a número 25, versos 5 y 6. Número 25. Versículos 5 y 6, ¿lo tienen? ¿Qué dice? Eso a todos les entendí. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, y los mató. Y Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, y los mató. Y Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, y los mató.
a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a las puertas del tabernáculo de reunión. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué era la fornicación? Si habían ido ellos, ¿con quién? Con otros pueblos. Pero detrás de las mujeres de otros pueblos, y habían comenzado a adorar los ídolos de esas mujeres. He ahí la fornicación. Y en ese mismo día cayeron 23,000. Porque Dios nos estaba agradando de que el pueblo perdiera la santidad a la cual Dios quería llevarnos. Y por último, dice, vuelva a capítulo 10 de Primera de Corintios, dice, ni tentamos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Yo creo que todos ustedes conocen más o menos la historia de que ellos comienzan a murmurar contra Dios y aparecen las famosas serpientes. Luego el Señor le ordena a Moisés que haga una sola serpiente y que todo el que mire a esa serpiente será sanado, será salvado de la picadura de aquella serpiente. Luego oró Moisés, oró Aarón, y entonces desaparecieron las serpientes. 4 grandes pecados. Número 1, la codicia. Número 2, la idolatría. Número 3, la fornicación. Y por último, la murmuración o tentación a Dios. Ahora, estas cosas son ejemplos, dice el apóstol Pablo, para que nosotros no lo hagamos. Primero, todos recibieron lo mismo, pero no todos le agradaron a Dios. Esos que no le agradaron a Dios se quedaron en el desierto, porque no le agradaron, porque decidieron pecar contra Dios y decidieron hacer las cosas aún siendo del pueblo de Dios, aún estando en el desierto, aún conociendo perfectamente a Dios, aún recibiendo todos el maná, todos recibiendo el calor del fuego, todos recibiendo las bendiciones de Dios, pero decidieron que era mejor ir tras otras cosas, la codicia, la idolatría o lo que fuera, y por eso la gran mayoría quedaron en el desierto. Vengamos a nosotros. Todos nosotros, ¿qué hemos recibido cuando entramos al camino del Señor? ¿Qué hemos recibido nosotros cuando entramos al camino del Señor? Número 1, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Quién de aquí no lo recibió? Levante la mano y yo con mucho gusto le digo, y hacemos una oración para que lo reciba. Todos recibimos a Cristo en el corazón, todos. Bastó simplemente que usted un día cualquiera levantara sus manos y dijera, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ahora entiendo lo que soy un pecador. Yo soy un muerto en mis delitos y pecados, no tengo salvación. Me arrepiento, te recibo, entra a mi corazón. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Simplemente abra la puerta. El que quiera abrir la puerta, yo entro a él, ceno con él y él cenará conmigo, dice la santa palabra del Señor. Número 1, recibimos a Cristo. Una vez usted recibe a Cristo, dice la misma palabra del Señor, lo escribe el mismo apóstol Pablo, que nosotros recibimos al Espíritu Santo como las arras, es decir, como el aval, como la garantía de que realmente somos salvos. Y recibimos ese poder del Espíritu Santo para que la casa no quede vacía, para que la casa quede trapeada, barrida, limpia, pero llena con el poder del Espíritu Santo. Él nos instruye, Él nos guía, Él nos permite ver la palabra de Dios, Él nos permite entender la palabra de Dios. Por eso, usted antes abría la Biblia y usted decía, no, yo no entiendo esto. No. Y lo peor es que nadie se lo explicaba a uno. Pero ahora, usted abre la palabra de Dios, usted coge y lee un versículo y dice, qué cosa tan buena. O dice, qué cosa tan horrible, esto lo estoy haciendo yo. ¿Sí o no? A usted lo reargullen, a usted lo instruyen, a usted lo van madurando. ¿Quién? El Espíritu Santo, esas son las arras. Número 3, usted recibe la palabra de Dios. ¿Quién no ha recibido palabra de Dios? Todos los cristianos recibimos palabra de Dios. Ahora, totalmente de acuerdo. Hay unas iglesias donde se recibe más palabra de Dios, hay otras iglesias donde se recibe menos palabra de Dios. Pero es que la historia no está en si yo la recibo o no la recibo en la iglesia. La historia es si yo la estudio. La historia es si yo me dedico realmente a eso. Número 3, número 4, todos recibimos la salvación. Todos. ¿Usted es salvo o no es
es salvo? ¿Cuántos dicen amén? Levanten la mano los salvos, yo quiero ver. Los santos, gloria a Dios. Dale, tomaron la foto, siguieron allá la foto. Y no fue una fotomulta, sino una foto para que nos encontremos todos allá. Todos fuimos, póngale cuidado, todos fuimos redimidos, justificados, santificados y salvados. Y hay gente que no entiende la palabra redención, pero aún así la recibe. Hay gente que no entiende la palabra justificación, pero aún así es justo. Hay gente que no entiende la palabra santificación, pero aún así es santo. ¿Me hago entender o no? Es algo que recibimos. Todos, absolutamente todos, recibimos lo mismo en la misma proporción. Usted no es, Javi no es más salvo que yo. Mónica no es más santa que yo. Edwin no es más justo que yo. Héctor nunca puede ser más, ¿qué me quedó faltando? Redimido que yo. Somos lo mismo. Recibimos exactamente lo mismo. Pastor, pero es que yo tenía un pecado. Usted recibió salvación por ese pecado, lo quitaron. El otro dice, pero yo tenía 10.000 millones, 10.000 billones de pecado. Dice, también recibió la salvación por esos 10.000 billones. Todos fueron salvados exactamente igual. Cada uno de nosotros tenemos, además de eso, algo que es bien interesante. Póngale cuidado a esto. Cada uno de nosotros recibió una cosa que se llama la conciencia. ¿La tiene o no la tiene? Y esa conciencia es la que nos dice a través del Espíritu Santo que estamos haciendo mal y que estamos haciendo bien. Ahora, todos, absolutamente todos, aquí no hay ninguno. Número uno, somos hijos de Dios. Todos. Número dos, somos imagen de Cristo. ¿Ya? Así, por ejemplo, Edison sea feíto, pero es la imagen de Cristo. ¿Qué podemos hacer? Yo puedo, cuando lo veo hasta bonito, se tiene como esa imagen de Cristo, pues. Martica puede que lo vea bonito por otra cosa, pero yo por ese lado. Y todos nosotros somos nuevas criaturas. Así usted ve a Edilberto lo mismo de viejito que siempre, pero es nueva criatura. ¿Sí me hago entender o no? No. Es que no, uno llega y mira, por ejemplo, ya me olvidó el nombre de Omar. Uno mira a Omar y dice, Omar está como viejito, pero aún así vea, es nueva criatura. Mírele, verá, parece un niño. No, claro que Omar ya está un bebecito. Usted ya lleva muchos años en el Evangelio. Ya usted, hermano. Listo. Ahora, si todos recibimos lo mismo, la pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros nos vamos a quedar en el desierto? ¿Cuántos de nosotros, cuando llegue la hora de entrar a la tierra prometida, al cielo, resulta que ya no estamos en el camino, sino que caímos rendidos ante el pecado? No podemos seguir. Entonces, por eso la pregunta es, venga pastor, entonces ¿qué hacemos para asegurar que vamos a seguir caminando? Nos lo va a decir Pablo a partir del versículo 11. Quiero que vaya conmigo, versículo 11. Dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Quiero mostrarles algo bien interesante. El apóstol Pablo dice, en primer lugar, nosotros necesitamos saber específicamente el lugar en el cual estamos. Escuchen, nosotros necesitamos saber específicamente el lugar en el cual estamos. ¿Y cuál es el lugar en el cual usted y yo estamos? En el lugar de la vulnerabilidad.
Usted y yo no estamos en el lugar de la firmeza. Estamos en el lugar de la vulnerabilidad. El que piensa, el que cree, el que tiene en la cabeza la seguridad absoluta. No vea, estoy firme. De aquí no me mueve nadie. En la primera, ¡pum!, se cae. Simplemente ¿por qué? Porque tenés una condición. Porque estás todavía metido en esa carnita y en esos huesitos. Porque todavía esa carnita y esos huesitos están metidos en una cosa que se llama la vieja naturaleza. Y yo quiero que entiendan por favor esto, que es demasiado, pero demasiado importante. Nosotros todos tenemos una condición humana. Por favor mire el versículo 13. No os habré sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ojo, ¿cuál es la tentación? Humana. Es que no es sobrenatural. Es que la tentación no es que, uy, carambas, pastor, es que lo que llegó era, vea, una tentación de 3,5 metros, 2 metros y medio de expansión. Yo no pude con esa tentación. Sí podías con esa tentación. Se lo voy a poner con palabras, pues. Pastor, yo vi ese billete de 20,000 y a mí empezó a temblarse todo, se me pusieron las manos temblorosas, fría, a mí me sudaba todo, pastor, y yo decía, lo cojo, no lo cojo, lo cojo. Pastor, a mí me llegó a esa persona con ese cuento y entonces yo empecé a cerrar mi boca y yo le hacía así, fuerza. Yo no quiero hablar. Y yo hacía la fuerza, yo me cerraba, casi me ponía un trago aquí para no hablar. Pero entonces esa tentación me llegó. Yo que soy, el problema mío es que soy comunicativa. Y entonces yo ¿qué hacía? Yo como no le contaba el resto. Y entonces ¿qué le dije? Te voy a decir algo, pero no se lo contes a nadie. Pastor, a mí me llegó esa vieja. Es que eso sí es que tarrao, pastor. ¿Cómo no? ¿Para qué lado miro, pues, pastor? Si miraba para allá, ya estaba el tarrao. Miraba para allá, ya estaba el tarrao. Miraba para allá, ya estaba el tarrao. El mismo tarrao para donde mirara, pastor. Tremendo, ¿verdad? Es que es humana. Y cada uno de nosotros tiene una lascivia, tiene algo muy interesante. Cada uno de nosotros tiene algo que le es dificultoso dominar. Para unos pueden ser los ojos, para otro puede ser la boca, para otro puede ser el oído, para otro puede ser el corazón, para otro pueden ser las manos. ¿Cuál es su debilidad? ¿Usted cree que Satanás lo va a tentar a usted por el lado que a usted no le importa? Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que Satanás me puede tentar a mí a través del licor? Si es que yo no bebo. Es que a mí no me gusta. A mí el aguardiente me huele horrible. Lo único que me gusta de pronto será un poquito de whisky, porque de pronto puede saber bueno. Pero no me lo tomo tampoco. Y si me lo sirven y no me lo tomo, no voy a ir para la casa y ay, no me tomé ese whisky. No tengo problema. Entonces Satanás me puede poner 25 botellas de whisky. Ahí las dejo. Es más, 18 años no, 36 años, otros 18 años más, que se añejen. Se le puede mirar y no, ¿qué tal servirle? Yo no tengo ese problema, me hago entender, yo no tengo ese problema. Pero cuando llega la otra parte donde está mi lascivia, donde está mi problema, entonces la cosa sí se vuelve un lío y un temblor y una dificultad. Y cada uno es tentado según su propia concupiscencia. ¿Quiere leerlo conmigo? En la primera, en la carta del apóstol Santiago. ¿Quiere leerlo? Capítulo 1. Escuche esto, por favor. Santiago capítulo 1. Vaya conmigo al verso 21.
al verso, Santiago, verso 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 1.14, Santiago 1.14. Es que tenés que entender que es tuya, es tu problema. Ay, no, yo estoy libre de toda concupiscencia. Aquí la palabra concupiscencia no es la palabra relacionada con la parte sexual que algunos han querido decir. Es el problema que te hace pecar. Y cada uno de nosotros tenemos una. Si yo le digo a usted, pase aquí y dígalo, pase usted aquí y dígalo, vamos a encontrar que todos somos totalmente diferentes. Todos somos totalmente diferentes. Y cada uno tenemos una debilidad. Y Satanás lo conoce. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado. Ahorita voy a volver un poquito allí, porque es interesante. Entonces Pablo nos está diciendo de la vulnerabilidad que nosotros tenemos. De ese momento en el cual la circunstancia, el lugar, todo aquello se vuelve de tal manera que te hace pecar. En la historia de la iglesia hay momentos muy complicados. Hay, cuando arrasó la gran persecución, muchos que estaban firmes caminando con el Señor, fueron puestos delante de las bestias. Las bestias es un animal, por ejemplo, como un jabalí salvaje. Una bestia era, por ejemplo, como una vaca con unas astas muy largas, muy puntudas, porque para acabar de gustar las limaban. Un animal salvaje eran tigres, leones. Y cuando vos te ponen frente a ese animal, cuando vos te ponen frente a esa circunstancia, cuando vos te ponen allí y te dicen, niegue a Jesús y lo sacamos de ahí, ahí es cuando uno dice, uy, caramba, esto se vuelve castaño oscuro. Hubo muchos que dijo, no negaremos a Jesús, pero hubo otros que dijo, sí, realmente Jesús no existe, para poderse salvar de esa bestia. Mi amado Dilberto dice algo que es muy interesante, que ojalá él nunca lo pongan en ese problema. Yo creo que, por ejemplo, si a usted le ponen un revólver en la cabeza a usted, y le dicen, Fabio, si renuncia a Jesucristo, entonces no lo matamos. Pues Fabio ya a la edad que tiene, que lo maten o que no lo maten, no tiene problema. ¿Sí o no? Ya vivió lo que tenía que vivir. Pero, ¿qué tal que a uno le pongan el revólver no a uno, sino al niño de uno, que apenas tiene 3 años? Y si usted no renuncia, matamos a su hija. Venga, pero es que tiene 3 años. Entonces ahí la cosa se vuelve diferente, ¿verdad? Ahí se vuelve diferente. Ahí hay otra cosa que te lleva a un asunto que se llama, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Y es allí donde hablamos específicamente de tener nosotros verdaderamente firmeza. El que esté firme, piense bien. El que piensa que está firme, mire bien, vuelva otra vez a tener en su cabeza y diga, listo, voy a seguir firme. Pero ¿por qué voy a seguir firme? ¿Por qué? Y ese es el asunto aquí. Y ese es el asunto que nos plantea entonces el apóstol Pablo. Y nos dice, verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y entonces nos dice, no ha sobrevenido ninguna tentación humana que ustedes no puedan decirle no a ella. ¿Sí me hago entender? Entonces Dios sabe muy bien tu debilidad y sabe que si tú le van a poner un revólver a la niña y tú vas a mirar a tu hija y vas a pensar que puedes caer y que prefieres caer
caer antes de ver morir a tu hija, entonces no te va a poner esa tentación. Porque la misma palabra del Señor dice que junto con la tentación da la salida. Amén. Pero si tú sí eres capaz de pasar esa tentación, entonces Dios te va a dar las herramientas para que tú veas que matan a tus hijas, pero que al mismo tiempo tú sientas que lo que está sucediendo en ella y sucediendo en ti es para salvación y vida eterna. Uy, eso es muy difícil entenderlo, pero es verdad. Esa historia que les estoy contando es una historia real. Pastor, pastora, en una población, llegan unos maleantes, cogen a su esposa, él tenía 3 hijos, cuenta la historia, 3 hijos, y le ponen el revólver a su hija mayor, y entonces él se queda mirando a su hija y le dice: mi amor, tú ya sabes quién murió por ti, y tú sabes que yo te amo. La niña se queda mirando y le dice: sí, papá. ¡Pam! Matan a la niña. Le ponen a la otra. Entonces, que también va a morir esta. Se queda mirando a la otra y le dice: tú sabes que murió por ti, y tú sabes que yo te amo. Y ¡pam! Matan a la otra. Y cogen a la más pequeñita. La más pequeñita está llorando. Pero él le dice: mírame, tú sabes que él murió por ti, y tú sabes que yo te amo. Dios le da a ese hombre la fortaleza suficiente para ver morir a sus 3 hijas, para ver morir a su esposa y para morir él por Cristo. Difícil, muy difícil, pero juntamente con la tentación vino la salida. Difícil, claro. Usted y yo posiblemente no lo hubiéramos soportado. Por eso a nosotros no nos llega esa tentación. Pero si nos llega, es porque Dios tiene para nosotros la salida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tremendo, eso hay que entenderlo. Por eso cuando usted me viene aquí y me dice: pastor, yo vi ese billete de 20 y no pude evitarlo. Sí, podías evitarlo. Sí lo podías evitar. Porque te lo pusieron ahí y Dios te dio juntamente con esa tentación la salida, te dio la fortaleza. Verso 14: por tanto, amados míos, y escuche esto, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y a mí me llama poderosamente la atención que él habló de 4 pecados anteriores. Habló de la codicia, habló de la idolatría, de la fornicación, y habló de la tentación a Dios. Y aquí solamente dice: huya de ¿cuál? Ahora, ¿por qué piensan ustedes que Pablo dirá: huyan de la idolatría? Es precisamente la tentación que más persigue al ser humano. Mire el mundo entero, mírelo. Somos 7,000 millones de habitantes en la tierra. Y no le exagero, si 6,000 millones de personas tienen un ídolo. Tienen un ídolo. Es al que más nos rendimos. Es al que más nos postramos. Es el que es capaz de hacer vencer nuestra resistencia. Es un Dios que tiene un poder tan impresionante que nos domina totalmente. Y yo le pregunto: ¿cómo es posible que una rata? Yo le pregunto a usted, quiero que entienda esto. ¿Cómo es posible que para mí una rata sea un Dios? ¿Cómo es posible que yo vea que hay una comida, tengo mi comida es sagrada, es mía, es mi comida, y que yo me siente y espere a que la rata venga, coma, se sacie y se vaya, porque primero, como es mi Dios, primero come ella, para luego comerme yo el sobrado de la rata? Yo le pregunto, ¿a dónde está el raciocinio humano? ¿Dónde está la capacidad de entender del ser humano? ¿Cómo es posible que una vaca se tire en la mitad de una vía? Se tire en la mitad de una vía y no, todo el mundo se pare. No podemos ir a quitar las vacas sagradas. Y el taco, pero no espere más que quite la vaca. Y todo el mundo entonces se baja del carro, va y compra gaseosa, se sientan, conversan, hasta que la vaca le dé
La gana. Ya ustedes lo dijeron, que pararse bien. Eso cabe en la mente del raciocinio humano. Yo le pregunto, ¿cabe en la mente del raciocinio humano? En nuestra cultura. Pero he ahí lo que hace precisamente un Dios. Un Dios te postra a sus pies. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un hombre, conociendo perfectamente lo que significa robar del dinero público, lo que significa quitarle el dinero a los niños de La Guajira, y se lo quita, se lo mete al bolsillo, se va para la casa tranquila, se toma su whisky, se come sus comidas buenas, y simplemente cuando ve el televisor y mira, se murieron 3 niños en La Guajira, y dice, qué pecado, se murieron, ay María, no deberían dejarlos morir, qué gobernador. Pero la plata para esos niños está en tu bolsillo y te la estás gastando tú. Eso se llama un Dios que te domina, que te postra, que no te deja razonar, que no te deja pensar. Por eso cuando leíamos a Santiago decía muy claro, Él te seduce, te atrapa. Y cuando te seduce y te atrapa, te mete en sus fauces de tal manera que te hacen arrodillarte delante de Él. Yo le pregunto, ¿cómo es posible que un ser humano, como usted y como yo, se meta en un computador a ver pornografía sin comer, sin dormir, durante 3 y 4 días seguidos? ¿Usted entendería eso? Solamente va al baño, orina y viene. Porque la orina tiene que salir, pero si él pudiera poner un tarrito ahí, lo pone. Te seduce de tal manera, te enamora de tal manera, te rinde de tal manera que al último terminas arrodillado ante Dios y tú no sabes entender eso, no sabes comprender. ¿Sabe? La tentación de su propia concupiscencia atrae, seduce, enamora de tal manera que rinde y arrodilla. Y eso se llama idolatría. Es la concupiscencia la que nos hace concebir. Entra tu mente y el pecado y se juntan y hacen un ser que se llama muerte. Y todo lo comprendemos. Escuche, todo lo comprendemos. Yo creo que si a ti te tratan, te dicen, bueno, venga, ¿qué significa esto que se concibe y se da luz a la muerte? Todos entendemos a través de lo que es el parto, el embarazo y todo. Entendemos eso. Y aún así, cuando llega la tentación, nosotros aceptamos la tentación del ídolo, llámese ese ídolo que tenemos nosotros, y permitimos que nos arrodillamos frente a ese ídolo. Y por último, es ese el que nos lleva a la oscuridad. Y sabemos que vamos hacia la oscuridad. Y no nos importa. Por eso dice el apóstol Pablo, ¡huya! Por eso dice el apóstol Pablo, verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Y dice, como a inteligentes, como a gente que entiende, como a gente que comprende, como a gente que tiene capacidad de raciocinio, los estoy hablando. Es allí donde nosotros debemos preguntarnos una y otra vez, listo, ¿cuál es mi personalidad espiritual? Si mi personalidad espiritual es una personalidad en Cristo, entonces yo debo entender el daño que me puede hacer eso a mí. Debo entender todo lo que recibí, y todo esto que lo recibí es lo que me va a hacer caminar como debo caminar, sin desviarme de ese caminar, siguiendo siempre una misma línea. La personalidad es la que me guía, la que me hace reaccionar frente a las cosas. Entonces, aquí la personalidad espiritual se llama el Espíritu Santo. Él es el que me hace reaccionar. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, entonces voy a reaccionar como debo reaccionar. Y por último, para terminar en el día de hoy, verso 16
y 17. Les voy a leer esos dos versos. Se los voy a leer en la versión, la Biblia latinoamericana. Yo quiero leérselas en esa versión porque es muy interesante. Cuando bebemos de la copa bendita y de la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos un mismo pan y por eso todos somos un solo cuerpo en Cristo. Tremendo. Lo que quiere mostrar el apóstol Pablo aquí es muy interesante. Usted y yo comemos el mismo pan en la cena, pero eso no importa que usted coma el mismo pan en la cena. Lo que importa es que ese pan que usted comió es el único pan que nosotros podemos comer, que es el cuerpo de Cristo, el símbolo del cuerpo de Cristo. El pan no es el pan, es el símbolo del cuerpo de Cristo. Y la copa es el símbolo de la sangre de Cristo. Todos comemos y bebemos lo mismo, todos. Luego participamos de lo mismo, de que Cristo haya muerto por nosotros, que su cuerpo se haya molido por nuestros pecados y que todos y cada uno de nosotros hubiéramos recibido la misma porción de sangre para poder ser salvos. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, dice el versículo 17, siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Entonces, en último término, usted y yo lo que participamos es en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cuando usted, ¿por qué dije que todos recibimos lo mismo? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Para qué llegamos a esto? Llegamos para entender que usted y yo, independiente de que seamos tan diferentes, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y quiero mostrarles algo bien interesante. Si usted se va al microscopio y mira las células del hígado, las células del hígado son totalmente diferentes a las células pulmonares. Son totalmente diferentes. Si usted mira las células, por ejemplo, de su vaso, el vaso que es tan importante en el cuerpo humano, las células del vaso son totalmente diferentes a las células del hígado y a las células del pulmón. Y si usted mira las células del corazón, nada tienen que ver con las células ni del pulmón ni las células del vaso. Son totalmente diferentes. Tan diferentes que cualquier médico, cogiendo un microscopio y le entregan un tejido y se lo ponen ahí y le dicen, ¿qué tejido es ese? Él mira y dice, eso es un hígado. ¿Por qué? Porque sabe distinguir el hígado, las células del hígado, por la forma de las células del hígado. Por la forma. Cada uno de ustedes es como un hígado, como un páncreas, como un hueso, como un corazón. ¿Qué parte es usted del cuerpo de Cristo? ¿Qué parte? El problema es que usted pertenece al cuerpo de Cristo. Y cuando usted no camina como debe caminar en el cuerpo de Cristo, enferma el cuerpo de Cristo. Se comporta como un cáncer en el cuerpo de Cristo. Hace que el cuerpo de Cristo comience a deteriorarse. ¿Usted cree que por qué a veces las iglesias se van de pronto apagando? ¿O por qué los hermanos se van apagando dentro de la iglesia? Porque pretendemos caminar de la manera que queremos caminar, sin tener en cuenta que pertenecemos a un pueblo. Así a usted le parezca que lo que hizo no contaminó al cuerpo, sí lo contaminó. Simplemente le pregunto una cosa: cuando usted tiene un uñero, ¿qué hace el resto del cuerpo? ¿Usted ha visto caminar a una persona con uñero? El resto del cuerpo, este pie da el paso más rápido para sostenerlo más rápido, para que no se apoye. ¿Sí o no? El resto del cuerpo empieza a tratar de mandar. No necesitamos
por aquí anticuerpos, por aquí no necesitamos anticuerpos, por aquí no necesitamos anticuerpos. Mándeme todo a luchar allá, en ese dedo, a la carrera, que hay que sacar ese uñero de allá. Y mandan cantidad de células, macrófagos, histiocitos, de todo por allá para que ataquen. Hay que sacar esas bacterias y ese uñero que hay allá a la carrera. Ataquen, defiendan. Y todo el cuerpo se prepara para atacar un uñero. Así somos el cuerpo de Cristo. Si alguno de ustedes es un uñero, el resto del cuerpo va a tratar de ¿qué? De defender esa parte. De defender esa parte, no de ir a atacar. Por eso nosotros debemos ser un cuerpo. Por eso es importante. Mire, quiero terminar con esto, que es bien importante. La copa de bendición que bendecimos es la copa que todos y cada uno debemos estar tomando. Es decir, la copa de bendición es la copa de ser el cuerpo de Cristo, de que todos estemos juntos, de que todos tengamos una sola personalidad que es la misma personalidad del Espíritu Santo, de que todos vivamos de la misma manera, vivamos siempre mirando a Cristo y tratando de evitar el pecado, caminando lo más recto posible y pensando que si hacemos alguna cosa podemos enfermar al cuerpo de Cristo. Que nosotros debemos es tratar de ayudar al cuerpo de Cristo, que cuando alguien que está en el cuerpo de Cristo y se está enfermando, hay que traerlo. ¿Para qué? Para que en el cuerpo de Cristo permanezca santo. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces cuando alguien cae en pecado? ¿Qué es lo que hacemos? Ay, vení, Mónica, ven, Héctor, si vos vieras, no te cuento más. Entonces vos salís y le contás, hey, Isabel, vení. Héctor, mira, ve, con una vieja. Pero ¿dónde dije que con una vieja? Pero no le hace. Y entonces Isabel corre allá y le dice, Norbey, vení, está. Mira, ve, Héctor, con una vieja. Y resulta que la vieja lo enyerbó. Se ve que no hace frecuente. Era el ejemplo. Aquí acabamos con la personalidad. No, Héctor es muy santo, no crean eso. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sí me entienden? Entonces cuando Mónica, cuando Isabel y cuando Norbey miramos a Héctor, ¿cómo lo vemos? Pecador inmundo. No se nos acerque. Es el anatema. No lo podemos tocar. ¿Sí me hago entender? No, al revés. Ahora es cuando lo tenemos que coger de la mano y tenemos que venirle a decir ¿qué? Somos el cuerpo, hermano. Nosotros le vamos a dar ¿qué? Le vamos a dar bendición. Venga, tomemos juntos de la copa. Venga, tomemos juntos de la copa. Te queremos amar y te tenemos que acoger. Te caíste, pero te vamos a levantar. ¿Y quién te va a levantar? Todos te vamos a levantar. Y de esa manera podemos caminar absolutamente todos, juntos, tomados de la mano, fortalecidos en el Señor, orando unos por otros. Y es allí donde Dios envía bendición. ¿Cuál es pues la personalidad espiritual de la que habla Pablo? La unidad en el cuerpo de Cristo, donde todos participamos de la misma copa y del mismo pan, es decir, del mismo sacrificio, del mismo amor y de la misma y del mismo Cristo, de la misma comunión con Dios. Esa es la personalidad. Todos. Y entonces todos tenemos la misma manera de pensar. No participamos en la mesa del Señor con los demonios. Por eso si alguien va a tomar de la mesa del Señor y tiene un pecado, ¿qué es lo que tiene que decirle a Satanás? Yo ya no pertenezco a tu mundo, me arrepiento. Y es el momento en el cual, al momento de tomar la copa, es el momento en el cual te puedes arrepentir, tomar la copa y participar. Porque es la copa de los santos. Pero arrepentirte ahí.
Venga, no, es que tengo una condición, no puedo participar. Sí, sí puedes participar. Lo que pasa es que tienes que volverte digno. Y digno es el arrepentimiento. El arrepentimiento puede ser que ¿en qué momento? En el momento en que tú decidas. ¿Puede ser ya? Claro, puede ser ya. Y puedes continuar. ¿Sí me hago entender? Esto no se trata de señalar y condenar, se trata de salvar. Y Cristo nos salvó. Y Cristo nos hizo ¿qué? Santos. Y Cristo nos redimió. Y Cristo nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y Cristo nos hizo hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo es eso? Ya. Por eso tenemos que vivir totalmente contentos. Por eso tenemos que vivir como Él desea. Por eso termina el apóstol Pablo diciendo: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Claro, si estás participando en la mesa de los demonios y no quieres dejar la mesa de los demonios, ¿qué pasa? No puedes participar de la mesa del Señor. Pero si deseas, en cualquier momento, te arrepientes y participas de la mesa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿O provocamos a celos al Señor? ¿Seríamos más fuertes que Él? Tremenda pregunta para el final. Yo quiero que se ponga de pie. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Cierra tus ojitos. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te glorificamos, hoy te exaltamos, hoy te damos honor y gloria. Padre, ayúdanos todos los días. Padre, ayúdanos todos los días. Señor, si nosotros fuéramos dignos de ti, ¿para qué se hubiera sacrificado tu amado? Si nosotros, Señor, pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, ¿para qué el sacrificio de tu amado Hijo Jesús? Te necesitamos a ti, necesitamos de tu salvación, necesitamos de tu presencia, de tu gloria, de tu perdón, de tu amor, de tu misericordia. Señor, ninguno de los que estamos aquí te merecemos, Señor. Ninguno de los que estamos aquí, Señor, merecemos tu salvación, ni merecemos el cielo. Pero todos aquí te alabamos, te glorificamos y te exaltamos por habernos dado esa hermosura de tu salvación, Señor. Por eso hoy glorificamos tu nombre, Jesús. Señor, por favor, ayúdanos a caminar conforme a lo que tú quieres, a tener una única personalidad espiritual, que es la personalidad del Espíritu Santo. La unidad en Cristo. El sabernos, Señor, que somos salvos, siempre salvos, Señor. Pero por tu gracia, por favor, Señor, llénanos de ti, te lo pedimos. Levanta tus manos al cielo y alábale por eso. Alábale en donde estás. Bendito seas tú.
estamos en este lugar es para alabarte, adorarte, glorificarte. Si expresamos estas palabras en nuestras canciones, no es simplemente, Señor, porque alguien algún día las escribió, sino porque verdaderamente las estamos sintiendo en nuestro corazón. Por eso hoy, Señor, ponemos delante de ti todo nuestro ser, nuestra alma, cuerpo y espíritu, para decirte, Señor, de verdad en nuestro corazón no queremos fallarte más, Señor. De verdad en nuestro corazón no queremos caminar erróneamente. No queremos ir, Señor, de la luz a las tinieblas o de las tinieblas a la luz. No queremos estar, Señor, como dice tu palabra, en tibieza, caminando, Señor, erróneamente, unas veces en un lado, otras veces en otro, sino que queremos caminar siempre en tu luz. Ese es nuestro deseo. Pero tú sabes que en esta condición humana, en esta condición, Señor, vulnerable, en esta condición donde pensamos estar firmes, pero sabemos, Señor, que en cualquier momento podemos caer. Te pedimos y rogamos que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu, y fortalezca tanto nuestro ser, que verdaderamente cuando llegue la tentación entendamos, Señor, que la salida está ahí mismo, que la salida está presta, que tú la entregas, oh Dios, para que nosotros no sigamos pecando, para que nosotros no sigamos cayendo erróneamente, Señor, en ese caminar que nos plantean los demonios. Por favor, Señor, ayúdanos todos los días a hacer cada día más imagen de Cristo, más estatura del varón perfecto, más santos, Señor, más buenos delante de ti. Ayúdanos todos los días para que puedas decir algún día: bien, buen siervo y fiel, para que llegue el día en el cual tú digas: este es mi hijo, esta es mi hija, en la cual tengo complacencia, Señor. Por favor, te lo pedimos y te lo rogamos. Ayúdanos. Te lo pedimos, Señor. Mira, por favor, nuestro corazón y ayúdanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, por favor.